punto de vista geografía social. Lacoste es uno de los geógrafos más destacados del siglo XIX, nació en Marruecos el 7 de diciembre de 1929. Tras su juventud en Marruecos, colonizado, realiza sus estudios en Francia. Vuelve a África a principios de la década del 50 con su mujer, la etnóloga Camila Lacoste Dujardin, para realizar sus estudios sobre los bereberes de la época. En sus escritos, el profesor hará su máximo esfuerzo para rescatar la geopolítica del estigma nazi. Además, bregará para democratizar esta disciplina al amplio sector de la sociedad. En esta época es miembro del Partido Comunista Francés, entra en contacto con los medios anticolonistas argelinos, y en 1955 vuelve a Francia y enseña en la Universidad de la Sorbona. Trató desde su posición de izquierda una refundación y una democratización de la geopolítica, y en el 76 funda Herodote, que es una revista que hace referencia a la geografía social. Su apuesta a la geopolítica iba contra la corriente, ya que tenía una imagen de ciencia nazi, porque los nazis justificaron su barbarie acudiendo con frecuencia a estudios geopolíticos interesados, pero Lacoste le daría un enfoque totalmente nuevo a esto. La divulgación de la geografía habría de servir en adelante para que los pobres tomasen conciencia de cuáles son los mecanismos que mantienen en la opresión. Así escribe obras como Los países subdesarrollados en el 59, La geografía del subdesarrollo en el 65, y con lo que entraría en el campo de la geografía económica y social. La geografía, un arma para la guerra, surge tras su estancia en julio de 1972 en la guerra de Vietnam. Y allí ve que Estados Unidos bombardea los cimientos de los diques de los deltas del Mar Rojo con la finalidad de provocar su destrucción y culpar a una catástrofe natural de las víctimas de la inundación. Entonces advierte como el saber geográfico sirve sobre todo para hacer la guerra también. Bueno, existen tres tipos de geografía: la geografía escolar y universitaria, la geografía de espectáculo y la geografía bueno, ahora vamos a hablar un poco de los tres tipos de geografía: geografía escolar y universitaria, la geografía de espectáculo, la geografía como instrumento del poder. Las dos primeras son el fondo de una excusa para la tercera, ¿verdad? El prólogo reflexiona sobre la epistemología de la geografía. Esto es uno de los principales valores del libro, mucho más que sus conclusiones, que pueden ser discutibles, y la cosa obliga a los geógrafos a replantearse la epistemología de su ciencia. Podemos ver luego un esquema, o realizar un breve esquema para explicar el gran poder económico militar, ¿verdad? La geografía de los profesores y la geografía del espectáculo son los que promueven, ¿verdad? Y la geografía de los grandes estados son los que desarrollan, y se tiene la geografía de un arma para la guerra. Los títulos de los capítulos son muy descriptivos y muestran la tesis que se defiende en cada uno de los que va el libro, ¿verdad? O sea, sería el libro general, el libro de la geografía, un arma para la guerra, los títulos como... Exacto, Alexis, es de lo que estamos hablando. Sin llegar a las conclusiones radicales un tanto catastróficas de Lacoste, la geografía sirve de entrada para hacer la guerra. Lo cierto es que pone la geografía en un lugar de privilegio entre los conocimientos básicos de la sociedad. Es muy posible que la función de la geografía no sea hacer la guerra, pero su conocimiento detallado es indispensable para gobernar con eficacia un territorio. Y el conocimiento por parte de la sociedad sirve para saber cuáles son los mecanismos por los que se le gobierna.
es tan fundamental como saber leer para poder interpretar las leyes. Claro, lo que quiere decir justamente eso, lo hablábamos hoy al principio incluso. Ese es un ejemplo de que el hombre es como sujeto de la geografía en sí. Eso lo explicamos hoy al principio en base según Estebanés, obviamente, ¿no? Pero acá se ve el hincapié en uno de los, cómo se caracteriza la coste, es de este punto. Bueno, a continuación de los compañeros, bueno, vamos a borrar primeramente esto, obviamente, para demarcar las diferentes etapas de esta clase, ¿no? Estuvimos hablando de la geografía radical desde el punto de vista de Estebanés, un término muy general, ¿no? Una visión general, y datos biográficos, bueno. Entonces, en parte de la síntesis de la obra, la geografía es, o sea, de la obra del libro, la geografía, un arma para la guerra, no tiene mucha obra, pero en este caso vamos a enfocarnos en ese libro. Entonces, la geografía es principalmente un instrumento de carácter estratégico, o sea, podemos usarlo a beneficio del hombre, o sea, de varias formas, de determinadas formas. Según Lacoste, la importancia de la geografía es tal que su conocimiento real ha sido acopado de minorías y élites a lo largo de la historia y actualmente por los estados. Entonces, o sea que desde ya tiempo atrás, la geografía ya era como un arma de guerra. No quiere decir que cause la guerra, no, nada por el estilo. Pero sí ayuda y indirectamente es una herramienta principal para ese tipo de situaciones que el hombre pueda posicionarse bien en determinado caso, o sea, para gobernar, para dirigir algo así. Sí. No, y eso se veía también, como vimos desde el principio de año, en las primeras civilizaciones, ¿verdad? Como hablábamos de Grecia, que en las primeras definiciones o conceptos de geografía, que más que nada era un mecanismo de uso también para los estados, dominar de un estado a otro. O sea, el geógrafo se usaba más como para conocer el terreno y ejercer el dominio. Ahí también se ve el reflejo que se ve hasta hoy en día. Exacto, es un excelente ejemplo. Muy bueno, gracias por el aporte. Y en base de tal, muy bueno, en serio. Entonces, la expresión más relevante que encontramos, o sea, de la geografía en sí, es como saber estratégico vital para la aplicación de la guerra. Entonces, eso es lo que vamos rescatando hasta ahora, recientemente, ¿no? Y después, según el autor, o sea, Lacoste, ¿no? Los estados que restringen el conocimiento de la geografía es debido al importante valor estratégico. Entonces, que se crea algo llamado, aparece en la obra como título, incluso en el primer capítulo, es Cortina de Humo. Ahora, ¿cómo les llama la atención a ustedes esto? ¿Qué significa para ustedes, según con sus palabras, cómo interpretan una cortina de humo? ¿Cómo lo interpretarían? Como que viene a ser una muestra de algo que en realidad no es. Sí, eso sería algo más general para explicar. Un pantallazo. Algo como para tapar, algo como para tapar algo. Claro, que no, que simular. Exacto. Disimular el valor real, las verdaderas causas, motivos de cierta cosa y a su vez las consecuencias. Exactamente, o sea, disimula el valor de la ciencia, o sea, de la geografía, lo disimula para ocultar la realidad, vamos a decir, el contenido, el porqué. O sea, demuestra en determinado caso, situación, circunstancia, que es así y así, pero no se sabe las causas, el porqué, o no se sabe detalladamente cómo va a influir eso en el futuro o en la actualidad en sí. O sea, no se sabe mucho el tema de cómo se aplica, qué puede generar. ¿Qué uso se le va a dar? Exactamente. Entonces, y eso, más que nada sería eso, la pantalla de humo, ¿verdad? Y propone soluciones al problema, a un determinado problema. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Seguro? Bueno. Entonces, en fin, las ideas principales desde el punto de vista de geografía de la docencia, ¿no? Según Lacoste, existe un interés por parte de los élites en conservar el monopolio del conocimiento de su valor estratégico real, ¿no? Por tanto, como disculpa que te corte, porque hemos usado el término élites y capaz que no lo hemos definido. El élite viene a ser como grupos o subgrupos en la sociedad
como que manejan, ejercen cierto poder, ¿no? Ahí va, sí. Para dejar más o menos claro el concepto ese para seguir. No, está bien, está perfecto que lo haya recalcado, exactamente. O sea, bueno, hay palabras que bueno, el significado en sí, ¿no? Por tanto, como consecuencia de este egoísmo, ¿no? El egoísmo elitista, ¿no? Tiene lugar una banalización de la geografía como ciencia, en la docencia en general, reduciendo como ciencia reduciendo su función, mejor dicho, ¿no? Su función a una manera de enumeración de la tiponomía política y física. Entonces, como estudio de los climas, entre otras, un ejemplo, ¿no? El estudio de los climas. Y eso oculta un verdadero calado epistemológico de la geografía. Entonces, eso es lo que se va entendiendo. Bueno, buenísimo. Bueno, nos encontramos ante un saber estratégico, o sea, en manos de unos pocos, y vemos cómo la geografía docente deja de lado cualquier estudio de sus aplicaciones prácticas y apunta a que quizás la única función hoy en día, ¿no? Por ejemplo, sea incluir el nacionalismo en los estudiantes en los respectivos estados. Y aunque se haya progresado mucho al respecto, las deficiencias epistemológicas de la geografía, ¿no? Geografía universitaria sigue siendo alarmante. Si solo en los últimos años, y quizás es donde se vea realmente el valor del ensayo de Lacoste, quizás, ¿no? Lo que nosotros entendemos, se empieza a cambiar esta tendencia, es un cambio, una transformación. También algo importante, ¿no? A mí me gusta, una de las cosas que me llamó la atención en lo personal es la importancia de los mapas, ¿no? Y de su opinión, ¿por qué creen que es importante un mapa del ámbito geográfico? Y porque desde los principios geográficos, ¿no? Cuando hablamos de localización, de extensión, cuando hablamos de región. Exactamente, tal cual. Es fundamental. Es fundamental para todo. Es totalmente fundamental, principalmente en la geografía. O sea, todas las cosas tenemos que saber la localización, en dónde, cómo, para ubicarnos, ¿no? Porque el ubicarnos ya nos puede indicar de espacios, ya sea el saber un determinado lugar, por ejemplo, vamos a decir así, dónde queda Francia, que se habla en la obra, por ejemplo, de Francia, bueno, que en base a donde se ubica, ya sabemos la cultura, podemos saber el clima, muchos factores, por ejemplo. Y eso siempre es muy importante tener en cuenta. Lacan nos habla de la importancia que tiene el saber interpretar un mapa, ya que nos permite a la vez interpretar el espacio mismo, como habíamos hablado, y actuar en consecuencia de ello. ¿Está? Entonces, bueno, el conocimiento geográfico que expresa la cartografía, entonces va a estar de nuevo restringido a los élites o por el Estado, a las élites, perdón. Y un ejemplo puede ser el de España. Justamente, España es un ejemplo de eso, ¿no? Que como que dice, toda la parte cartográfica está a cargo de las Fuerzas Armadas, como las Fuerzas Armadas tienen a cargo ese tipo de cosas, ¿no? Con el ejemplo reciente, queda como cierto, vamos a decir, como se comprueba un ejemplo para comprobar la afirmación central del ensayo, que la geografía es la única arma, sobre todo para la guerra, aunque ya hemos visto que tiene también importancia capital en el ámbito económico y por ende el ámbito social también, ¿no? Citado otros ejemplos, también Hitler, la mayoría, muchos hemos por lo menos escuchado sobre Hitler o Pinochet, que eran muy buenos geógrafos. ¿Por qué? Simple, ellos como dictadores, bueno, lo que sea, en el sentido de gobernadores, de líderes, y tenían necesidad de conocer los territorios. Por ejemplo, el primer territorio que invadió Hitler fue Polonia.